tenemos esta mañana como primera entrevistada a la congresista Carmen Omonte, quien pertenecía hasta hace muy poco, hasta las elecciones, a Perú Posible. Ella estuvo en la plancha, pero ahora ha renunciado a ese partido. ¿Qué tal, congresista? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Mario. Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. ¿Cómo está funcionando dentro de la bancada, si es que acaso está todavía dentro de la bancada, en el Congreso, en este periodo final de esta legislatura y de su periodo como congresista? En primer lugar, yo me quedé hasta el final. Sí. Hasta el momento en que conservábamos todavía la inscripción, hemos sufrido una derrota, hay que asumir el costo y había que tomar decisiones. Sigo formando parte de la bancada, salvo que la propia bancada decida lo contrario. Pero eso no ha ocurrido, las relaciones son cordiales al interior de la bancada todavía. Cordiales, por supuesto van a haber posiciones en algunos momentos diferentes. Fui retirada, por ejemplo, de la Comisión Lavallato, que ya está en los últimos días para presentar el informe, pero no soy la única, tanto Daniel Mora, Yude Simón, por supuesto Fernando Andrade y Tito Valle, que también no pertenecen a Perú Posible, hemos tomado la decisión de mantenernos en la bancada. Son las últimas semanas de gestión, estamos haciendo un informe de toda la bancada de estos 5 años de trabajo. Así que creo que era correcto pertenecer, mantenerse en una bancada que finalmente nos ha acogido en todo este tiempo. ¿Por qué la retiraron de la Comisión Lavallato? No me dieron mayor explicación. Pero usted debe tener alguna... Probablemente se sentía de que no iba a representar la decisión política que en algún momento se va a tener que tomar con respecto al voto de este informe final. Creo que la comisión, si bien no ha tenido un tiempo suficiente, si bien ha abarcado un espacio en tiempo muy amplio, va a tener logros importantes. Quizás el principal de ellos es el acopio de información. Se ha pedido alrededor de 400 levantamientos de secreto bancario y reserva tributaria entre personas naturales, jurídicas, peruanas, extranjeras. Esta información no solamente va a ser de suma utilidad para la Fiscalía peruana, que finalmente no tiene procesos muy largos, muy complejos para llegar a este acopio de información, que sí lo tiene el Congreso de la República. Y más aún si en algún momento toman la decisión, ojalá fuera así, de enviar lacrado esta información finalmente al juez Moro. Creo que para la investigación también que está también llevada en Brasil sería de suma importancia. Ahora, usted habla de instrucciones políticas para la bancada. Por ejemplo, en lo que ocurrió o dejó de ocurrir ayer, porque ayer se votó para elegir al defensor del pueblo, pero no se eligió defensor del pueblo. La bancada de Perú Posible, por lo menos los militantes que todavía quedan en el partido, se abstuvieron en el caso de la candidatura del señor Vega. ¿Eso es correcto? Así es, a excepción de Daniel Mora y en mi caso, bueno, y por eso digo, los que quedan todavía de Perú Posible, exclusivamente de Perú Posible. Entonces cabe suponer que existió una instrucción, pero de la que usted no se enteró. El acuerdo era, entiendo, votar por Gastón Sotoballenas, que no tanto en crítica por la gestión de Iván Vega, sino en el ánimo de la alternancia. Creo que esa fue la decisión. Yo estoy al margen de esa decisión, voté a favor de Iván. El día de ayer, antes de ayer, ya había circulado un informe de IDL que cuestionaba algunas de las decisiones que había tomado Gastón Sotoballenas finalmente cuando perteneció o cuando formaba parte de las instituciones en las que tuvo gran representatividad. Creo que eso influyó para que bancadas que estaban inclusive a favor de voto hacia Soto finalmente se replegaran. ¿Eso es lo que ocurrió ayer? Es decir, me sorprendió. ¿Tiene usted la impresión de que se llegó a la fecha de votación con un acuerdo que se desbarató, digamos, con determinadas noticias a lo largo del día? Me sorprendió que se planteara votar, que se agendara la votación sin ya un consenso previo, que suponemos que hemos esperado meses, por no decir años, justamente en la línea, en la idea de finalmente, a través de este grupo, conformado por los voceros de todas las bancadas, presidido por Lucho Iberico, presidente del Congreso, llevarse el día de la votación cuando ya hubiera un consenso. Y hay que tener muy en claro que mientras la bancada fujimorista no esté de acuerdo con una posición determinada, al ser la mayoría, es determinante, nos guste o no, y eso se tiene que entender, tiene que también estar de acuerdo. Y el fujimorismo ayer votó por Iván Vega, y se abstuvo o votó en contra de la posibilidad de Gastón Sotoballenas. Entonces no iba a prosperar. Yo suponía que esto ya estaba
arreglado, dialogado, finalmente para que no se desgasten las candidaturas de dos personas finalmente positivas en general. En el caso del nacionalismo, o lo que queda del nacionalismo en el Congreso, la figura fue a la inversa. Así es. Se abstuvieron en la primera votación en su mayoría. En abstención o en contra de Iván Vega, sí, a favor de Gastón. Sí. Y lo contrario fue por la bancada de Fuerza Popular. Entonces, con estas dos bancadas, que son las mayoritarias en el Congreso, no puestas de acuerdo para sacar adelante la elección del defensor del pueblo, no vamos a avanzar. Ahora tenemos 10 días, es complicado llegar a un acuerdo en estas líneas, pero sí hay voluntad política y creo que al fujimorismo le conviene muchísimo dar esa señal de apertura, tener por lo menos la mayor voluntad para que no se genere esta falta de legitimidad que se podría generar cuando se posterga para la siguiente legislatura, en la que evidentemente van a tener la mayoría. Sería un gesto importante, un gesto valioso, que prospere, esperemos. Pero visto lo que viene ocurriendo, no es verosímil que ocurra en 10 días. Es decir, ¿por qué en 10 días habría de producirse milagrosamente el acuerdo que en 5 años, más en esta otra ocasión que se suponía que ya era un esfuerzo porque es el último es el momento, Mario, de tener gestos importantes? El gesto de salida, de paso al costado de Joaquín Ramírez, por ejemplo, era un gesto importante, imprescindible, en un país con peso de sospecha de lavado, narcotráfico. Por supuesto, Joaquín ahora tiene todo el derecho al debido proceso y eso es importante señalarlo. Ahora, con respecto a la elección del defensor del pueblo, son gestos importantes que tiene, creo que por estrategia inclusive, demostrar, dar señales claras, una de las fuerzas políticas que está luchando por llegar a ser gobierno. Bien, estamos en la segunda vuelta y claro, la pregunta que le toca a todo político es si ya tiene decidido su voto o a quién respaldar. Su antiguo partido se ha pronunciado por Pedro Pablo Kuczynski. Usted, que yo sepa, todavía no se ha pronunciado, pero han resaltado unas declaraciones suyas en las que decía que Keiko tiene posiciones más sólidas. Entiendo que se refería a la posibilidad de captar bolsones de votos específicos. Así es. Yo rescato y estoy apoyando temas y propuestas específicas de Keiko Fujimori, no solamente por el hecho de que ha puesto temas en debate que eran importantes, y esto no es una posición mía, esta no es una posición mía de ahora, con respecto, por ejemplo, a la minería informal, a la minería ilegal, a la minería artesanal. ¿Está de acuerdo usted con lo que plantea Keiko al respecto? Por supuesto, no solamente estoy de acuerdo ahora, estuve a favor de replantear este mecanismo de formalización que no ha dado resultados, que ha fracasado. Esa posición la tuve antes, la tuve ahora en la campaña electoral, la plantea Alejandro Toledo. Hemos incluido en ese momento, dentro del plan de gobierno de Perú Posible, una remirada a la problemática de la minería informal, en general a la informalidad en nuestro país, pero en particular a la minería informal. Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Son más de 400.000 peruanos en 21 regiones. Muchos piensan que la minería ilegal está vinculada solamente a Madre de Dios, y no es así. Somos un país minero y no solamente vinculada a la gran minería. ¿Y respecto de otros temas, como por ejemplo la restitución del 24 por 24, también está de acuerdo? Hace 2, 3 años yo estaba a favor de la eliminación del 24 por 24. Ya en esa época se entrevistaron conmigo policías en actividad, y por eso entiendo la postura de Fuerza Popular y entiendo lo que mencionaba Miyashiro, que no se ha conversado con ellos. Por supuesto, detrás de un escritorio y con una mirada positiva, bien intencionada, uno dice no hay que eliminar el 24 por 24 porque es nocivo, pero si no se le da la oportunidad a la policía de tener otros ingresos y que sea paulatino ese cambio, realmente no estamos dando lo que la policía está esperando. Por otro lado, la institucionalidad, Mario. Fuerza Popular ha hecho el esfuerzo en estos últimos años, y eso no lo digo yo, más bien me hicieron ver ese esfuerzo que se venía realizando diversos organismos dedicados al fortalecimiento de la democracia, de la institucionalización de los partidos políticos. Y esta, digamos, coincidencia en planteamientos específicos la lleva a considerar el voto por Keiko Fujimori. La estoy considerando y espero todavía posiciones claras con respecto, por ejemplo, al CEPLAN, o una institución similar, digamos, que debiera de tener peso ministerial. ¿Es más probable que vote por Fuerza Popular que Es más probable, así es. Es más probable. Por supuesto, habrá quienes que digan, bueno, acá te vas a afectar, no tienes cálculo político. Yo creo que los peruanos en este momento tenemos que ver lo que conviene al país y tener esa tranquilidad de ver que finalmente se implementen las ideas que uno tiene, más allá de quién las implemente.
¿Es esta, digamos, aproximación, por lo menos conceptual, a los planteamientos de Fuerza Popular lo que determinó su salida de Perú Posible? No, en absoluto, en absoluto. Yo me quedé hasta el final. Eso lo sabemos. Una campaña complicada y sí, que finalmente había que tomar una posición posterior a la derrota y a la pérdida de la pero hay inscripción. gente que ha dicho, nos quedamos con Alejandro Toledo y vamos a buscar de nuevo la inscripción. A usted eso no le pareció. Entonces yo le preguntaba si esa circunstancia de que no le pareciese permanecer ahí. En absoluto, sí. En absoluto, probablemente aún así yo formara aún parte del proyecto de Perú Posible, porque ya está en un proyecto de reinscripción, sí, me pronunciaría en igual medida y batallaría para que dentro de mi partido se vean estos temas que consideramos que son importantes. En el tema, por ejemplo, del posicionamiento de la mujer, eso sí estoy esperando que Keiko Fujimori lo diga con mayor claridad. Igual, por supuesto que Pedro Pablo Kuczynski, el empoderamiento económico, la autonomía económica de las mujeres, cómo enfrentamos la violencia doméstica, que cada una de nuestras 1.500 comisarías tenga un módulo para que enfrente la violencia doméstica, articulando con otras instituciones. En fin, hay temas que todavía estoy esperando que se comenten, que se digan, y creo que todos los peruanos esperamos escuchar. ¿Y cuál es su futuro político? ¿Usted se ve nuevamente postulando un cargo de elección popular? Yo entré a la política para servir, sí, para intentar hacer lo que finalmente yo esperaba y espero que es, y creo que es lo correcto para nuestro país. Por tanto, separarme plenamente va a ser imposible. Creo que he hecho una gestión positiva, correcta, tanto en el Congreso como en el Ministerio de la Mujer. Por tanto, siempre voy a estar atenta. Pero para, digamos, participar de la política de esa manera hay que congregarse en algún tipo de organización. Así es. Espero que pase la segunda vuelta. Ha dejado una, ¿y cuál es la que tiene en el horizonte? Trabajo con jóvenes, trabajo con mujeres, con varones también, por supuesto, que me han acompañado en esta campaña. Ellos están esperando también un análisis, una posición determinada. Creo que hay que dar un poco de tiempo al tiempo, mirar cuál es el espacio que en este momento se va a encontrar Perú después de la segunda vuelta y tomar una decisión. Mientras tanto, estoy dando vida a un Instituto de la Mujer que había creado ya hace un tiempo, que no había habido la oportunidad de activarlo, que va a fortalecer liderazgos femeninos en el ámbito político y emprendimientos económicos. Creo que eso me va a dar una satisfacción personal muy grande. Para terminar, la Comisión de Fiscalización la ha, digamos, exculpado. Ayer, el día de ayer, ha librado de cargos a usted y a Ana Jara, dentro del Congreso de la República. Pañales, sí. Entonces, la Comisión de Fiscalización del Congreso nos ha retirado de este proceso. El fiscal de la Nación también, pero es importante que la ciudadanía sepa que esto no ha muerto, El caso de Pañales y las denuncias que yo hice con respecto a las serias irregularidades dentro del Ministerio no han acabado. La Fiscalía Anticorrupción sigue trabajando, yo estoy atenta, esperando que los fiscales hagan un buen trabajo. A indicios de corrupción, se ha malgastado el dinero de todos los peruanos en un sector tan vulnerable, por tanto se tiene que llegar a la verdad. Entonces eso no ha muerto, sigue en la Fiscalía Anticorrupción, se sigue investigando y yo espero que se llegue a la verdad y voy a estar atenta como todos ustedes a eso. Muy bien, muchas gracias a Carmen Omonte, vamos a estar atentos a su futuro político después del 5 de junio. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con Fernando Tuesta en un momento.